Decía que vamos a pasar un poco por todas las diapositivas, sin entrar mucho detalle en ninguna, pero ver un poco, pues eso, qué tipo de normas hay de aplicación voluntaria, más allá de lo que estrictamente y de forma obligatoria pide la legislación, cuál es el marco legislativo y normativo que aplica a este tipo de fábricas o industrias, por qué las fábricas quieren obtener una certificación y qué beneficios conlleva, y luego cuál es el alcance. Decíamos que lo primero es la seguridad alimentaria, y una vez que esto está consolidado, el espectro se abre y se establecen requisitos para otros tipos de materiales, en este caso en contacto con los alimentos, como pueden ser envases, la tinta con la que se imprime el lote directamente sobre la cáscara de un huevo, o en materiales que luego sí que están en contacto con los alimentos, ¿vale? Es como el segundo paso. Ya tenemos la seguridad alimentaria de la fabricación del alimento consolidada y pasamos un poco al envase. Como digo, son normas de implantación voluntaria, pero sí que es verdad que favorecen que los alimentos al final sean seguros y tratables, porque desde el propio envase al alimento se pueden transferir sustancias indeseables, bien por migración, en caso de que las condiciones de temperatura y conservación del propio envase no sean adecuadas, o bien pues a través del deterioro del envase, o de que se utilicen productos como pueden ser los lacados en un producto enlatado, en una lata, que no sean de aptitud alimentaria, o plásticos que no sean de aptitud alimentaria, o que no tengan suficiente barrera, por ejemplo un plástico que venga preimpreso, para evitar que esa tinta al final traspase el propio plástico, el envase plástico, y llegue al alimento. Entonces, ¿qué usos tiene o cuál es el propósito de que los alimentos vayan envasados? En primer lugar, protegerlos del medio que les rodea. Se garantiza que envasados van a durar la vida útil que el fabricante les da, porque en esa vida útil ya se contempla pues eso, la permeabilidad al oxígeno, el tipo de envase, si tiene plásticos que puedan hacer de barrera más o menos. Se ve también si hay signos de manipulación o adulteración, bien accidental o bien enfocada un poco al tema de sabotaje y food defense. Y luego también los envases contienen información legal obligatoria a través del etiquetado, que unas veces está serigrafiado en el propio envase y otras veces es una etiqueta que se pega sobre el mismo. Lo que sí que es cierto es que a través del envase se pueden transferir peligros, tanto físicos, químicos, microbiológicos, a lo que son el propio alimento, en caso de que migren, por ejemplo, materiales o sustancias indeseables desde el envase al alimento. Las principales normas de seguridad alimentaria que han sacado una guía especial para fabricantes de envases son BRC Global Standard, que la parte de packaging está en la versión 6, IFS, que se llama Pack Secure, que está en el 1.1, y la FSSC 22000. Estas tres están bajo el paraguas de GFSI, o sea que están reconocidas como normas también de seguridad alimentaria. Os recuerdo también que el GFSI ahora mismo tiene una norma que en el periodo de certificación de que cada 3 años una de las auditorías van a ser no anunciadas y por sorpresa. Cuando el fabricante esté dentro del programa de auditorías anunciadas, 1 de cada 3 a partir del 2021 será no anunciada. ¿Qué tienen estas normas en común? Bueno, pues que incluyen requisitos higiénicos de mantenimiento en buen estado higiénico y de orden, digamos, de las instalaciones. Se controlan los productos, los procesos, la formación del personal con las buenas prácticas, y que todo gira alrededor de una PPCC o un ARA, que también se puede llamar ARA, que incluye un análisis de peligros y riesgos enfocado a lo que están fabricando y al destino o el uso que se va a hacer de ese envase. No es lo mismo envasar agua en una botella de plástico que envasar, por ejemplo, un refresco de cola, que son mucho más ácidos y degradan la pared del envase por dentro, pues mucho más. El agua en principio no tiene caducidad, sin embargo, todas las botellas de agua envasada tienen una fecha de caducidad, y más que la del propio producto, el agua en sí misma, que no caduca, es el envase que sí que puede degradarse liberando sustancias o migrando sustancias al contenido, que en este caso es el agua. Como digo, todas son voluntarias.
¿vale? Todas estas normas están basadas como en 3 pilares grandes. Por un lado es la instalación, por otro el sistema de gestión documental y por otro el de buenas prácticas. Y dentro de la parte un poco de buenas prácticas y sistemas documentales tenemos una comunicación interactiva que tiene o requiere un fuerte compromiso por parte de la dirección y gira en torno a una PPCC, es decir, que es lo que hace que sean realmente al final los productos seguros para el alimento que van a contener. Y todo esto además está un poco gobernado, digamos, por programas de prerequisitos y buenas prácticas que están relacionados no solo con documentación, sino con el propio proceso de aplicación de esa documentación ya en la propia fábrica a pie de línea y con el estado de instalaciones y equipos. Aquí tenemos la legislación, he puesto la de la Unión Europea, que es la que yo más conozco, y hay un reglamento que es general, que es el 1935 del 2004, que en este reglamento se establecen los principios generales para todos los materiales en contacto con los alimentos, lo mismo vidrio que plástico, materiales cerámicos, cartón, latas, etc. A partir de aquí tenemos distintos reglamentos, pero todos giran en torno a este, que es el que empezó a hablar también de las características de los materiales y las migraciones, ¿vale? Y luego también condiciones que tienen que tener las industrias, estado higiénico, mantenimiento adecuado de instalaciones y equipos, etc. Y a partir de aquí tenemos reglamentos especiales para cada tipo de material, pues celulosas o envases regenerados, cerámicos, plásticos, materiales activos e inteligentes, que son aquellos que cambian de color, por ejemplo, cuando el producto se acerca al final de su vida útil. Y luego hay otro que es bastante importante, que es el Reglamento 10 del 2011. Este reglamento europeo nos dice qué productos o materias activas o ingredientes, por llamarlo de alguna manera, están autorizados a usarse en la fabricación de envases. Hablamos de materias primas plásticas, hablamos de colorantes, hablamos de aditivos, qué polímeros o qué sustancias están aprobadas, incluye la lista positiva. Y muy importante, habla del tema de las migraciones y los simulantes. ¿Qué simulante es adecuado para qué tipo de producto? Y cómo tienen que ser los análisis de migración. Entonces, ha establecido este y sus sucesivas actualizaciones 5 simulantes, ¿vale? El A, el B, el C, D1 y D2, en función del tipo de alimento. Alimentos en base acuosa, en base grasa, en base alcohólica y alimentos secos. Por lo que decíamos, no degrada lo mismo el envase un aceite de oliva, que es un producto ácido que puede corroer, lo mismo que el agua. O no degrada una bolsa de plástico, lo mismo unos pistachos o unas almendras secas, que por ejemplo, pues otro tipo de sustancia que pueda ser más agresiva, digamos. Vale, entonces, como os decía, tenemos aquí las principales normas y un poco lo que regula cada una de ellas y cómo por ejemplo, el logotipo que tiene que aparecer, que da garantía de seguridad alimentaria, la copa y el tenedor. En el 2023 del 2006 se recogen las buenas prácticas de fabricación y las condiciones que tienen que reunir las propias fábricas en cuanto a higiene, mantenimiento y que tienen que tener un sistema de calidad documentado. Luego tenemos también la parte que habla de sustancias y materiales específicos, como pueden ser los plásticos regenerados o reciclados, las celulosas, por ejemplo. Y luego el 10 del 2011 está más enfocado en envases plásticos, que incluyen los polímeros, los aditivos, colorantes que están permitidos para la fabricación de estos envases. Y la lista positiva tiene muchos cambios, casi todos los meses se incluyen o se borran algunos. Pero el reglamento de base, que incluye también los simulantes de los que hablábamos antes, es el mismo. Para envases reciclados, el 282 del 2008, y luego los envases inteligentes o envases activos que tienen alguna parte que cambia de color a medida que el producto, por ejemplo, se acerca a su vida útil. Pues hay productos cárnicos en los que normalmente el envase se llama inteligente, pero lo que llevan es como una pegatina, los puntitos que ves aquí, por ejemplo, aquí son estos 3 puntitos, y aquí es esta Q, que es el sensor, lo que cambia de color es lo del medio, el color de la parte esta naranjita,
que pasa de naranja a verde a medida que ya va perdiendo frescura. Son productos cárnicos y productos vegetales principalmente. Luego se incluye también la parte de la FDA, lo que requiere pues, la legislación de Estados Unidos en relación a los envases, que también tienen regulaciones específicas en función del uso que se les vaya a dar, y se requiere autorización para aquellos que estén en contacto con los alimentos, como pueden ser aditivos, colorantes, cosas que puedan migrar al final hacia el alimento. ¿Cuáles son los objetivos de todas estas normas? Pues el principal objetivo al final son normas de seguridad o inocuidad alimentaria. Por lo tanto, garantizar que los alimentos que van a contener esos envases sean seguros en lo que al envase respecta. Eso significa que les proteja del medio que rodea el alimento, que sean íntegros y luego que respeten las condiciones de permeabilidad al oxígeno, o si son inteligentes, pues que funcione las condiciones de temperatura o de tiempo que ha pasado, ¿vale? Entonces, que cumplan las obligaciones legislativas en cuanto a aditivos, colorantes, polímeros que se permiten, lacas en las latas, y que también den información al consumidor. Y esto está muy relacionado con la certificación, porque estas empresas necesitan certificarse, porque al final necesitan lo que piden los requisitos legislativos. Está normalmente enfocado muy a la parte química de los procesos. Sin embargo, las certificaciones llevan una parte muy grande de formación, de buenas prácticas, de higiene de los procesos. Entonces, es cumplir la legislación, pero además una serie de buenas prácticas y un mínimo de manual de calidad, que las empresas tengan un sistema de gestión de reclamaciones, de gestión de crisis, en caso de retirada o que haya habido algún fallo en el proceso, de no conformidades. Y con esto garantizan al fabricante de alimentos que son fábricas seguras, que son un proveedor confiable. Entonces, muchas industrias alimentarias para homologar o aprobar a sus proveedores requieren de una certificación GFSI. En BRC esto es obligatorio y esto incluye también a los fabricantes de envases. Entonces, satisface las necesidades de los clientes del fabricante de envases, que son los fabricantes de alimentos, y luego además garantiza mucha mayor transparencia en la cadena de suministro, ya que la trazabilidad se va a garantizar y va a estar mucho más controlada. Por lo tanto, la certificación a veces es impuesta por el cliente y otras veces, aunque no sea impuesta, sí que es verdad que ayuda a las empresas de envase a mejorar, a tener los procesos más controlados, un manual que homogeneice todas las tareas dentro de la fábrica, independientemente de qué operario esté trabajando ese día, en ese turno, y se garantiza la trazabilidad, que es muy, muy importante. El alcance de la certificación, al igual que en cualquier certificado de food, depende un poco del tipo de material. Entonces, siempre un certificado BRC, IFS o FSSC 22000 se otorga a una fábrica en concreto y dentro de la fábrica se elige un alcance. Se pueden certificar todos los productos que se elaboran o que se fabrican o solamente una gama de productos, ¿vale? Lo normal es que se certifiquen todos, porque es como hacer vida sana. Tú haces vida sana todos los días de tu vida en general. No dices, no, pues los lunes sí, pero el miércoles ya abandono. Entonces es un poco transmitir a los clientes que todos los productos que fabrican siguen estas recomendaciones y que no son mucho más estrictos en la fabricación de un tipo de envase en relación a la fabricación de otro. Entonces, por eso normalmente se certifican el 100% de los productos que una fábrica elabora. Y el alcance está relacionado con el tipo de producto. No es lo mismo certificar, por ejemplo, un envase de cartón, un alvéolo para fruta, que una botella de plástico para agua o para algún refresco o para aceite, que por ejemplo una lata metálica para un refresco o para una conserva de pescado, ¿vale? Entonces hay que detallar qué es lo que se fabrica, pues platos, cucharas, tenedores de un solo uso, por ejemplo, utensilios de mano que utilizan luego las fábricas de alimentos para dosificar, una pala, por ejemplo, para coger harina o ingredientes.
todo eso también requiere de certificación. Entonces, el alcance es el producto que se está certificando que elabora la fábrica. Y las normas aplican no solamente al fabricante de envases propiamente dicho, sino también al que suministra las materias primas y también al que almacena los productos ya que están transformados, que sería la parte de logística. Para BRC, que es una de las normas certificables, hay 8 tecnologías distintas de fabricación. Tenemos la parte de vidrio, el papel, los metales, plástico rígido, plásticos flexibles, otros tipos de manufactura o de procesos auxiliares, procesos de impresión, por ejemplo, serigrafiado de bobinas o procesos químicos. Los procesos químicos son aquellos, por ejemplo, que lacan una lata de atún, por ejemplo, el lacado que llevan por dentro. Y siempre se circunscribe a la fábrica que está fabricando, ¿vale? Pero no aplica la norma o estas exclusiones del alcance no incluyen y por tanto no pueden poner el logotipo de BRC en aquellos productos que no elaboren dentro de esa fábrica certificada. Imagínate que una fábrica elabora botellas de plástico y vende las botellas y los tapones, pero el tapón se lo compra a alguien que se lo fabrica. Entonces ese tapón no estaría bajo el alcance del certificado de esta fábrica. ¿Entienden? Y los brokers intermediarios tampoco, porque para eso ya hay una norma de broker.